Bendiciones, hermanos y hermanas. Un gusto de saludarles una vez más en este día, miércoles 7 de abril. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática. Hoy es día de oración y testimonios en la Iglesia Advenimiento del séptimo día de la ciudad de Irving, Texas. A las 7:30 de la noche les esperamos. Está mi hermano Carmelo y mi hermano Tony aquí listos para ayudarme al estudio de este día de la lección. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, pastor. Es un placer nuevamente estar aquí con estos varones para compartir esta lección de este día miércoles 7 de abril, en el cual, hermanos, vamos a seguir el curso de la iglesia primitiva, ¿verdad? De cómo ellos, el Señor los preparó y les dejó algunos mandamientos, algunos mandatos, y también es para nosotros hoy en día que si tú, hermano, que si tú, hermana, has caminado con el Señor por tantos años, no desesperes, porque dice la palabra que un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y la promesa está, ¿verdad?, de que el Señor fue a prepararnos un lugar para cada uno de nosotros. Así es que será hermoso encontrarnos en aquel día, si ya que, ¿verdad?, aquí por las distancias no nos conocemos, pero allá sí nos vamos a conocer, porque todos vamos a ser de un mismo espíritu. Así es que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir adelante tomados de la mano del Señor. Amén. Hermano, ¿cómo está, hermano Tony? Bien, pastor, hermano Carmelo, hermanos que nos miran, damos gracias a Dios por el miércoles. Hoy estamos ya en miércoles, hermanos, mitad de la semana, y otra lección hermosa que nos está hablando acerca del Espíritu Santo y acerca de lo que nosotros necesitamos también, hermanos. Aprovechemos todo esto, aprovechémoslo. Y me viene a la mente una petición de un hermano que dice que tiene su familiar muy enfermo, creen que se va a morir. Y yo le decía, bueno, si todavía está consciente, hermano, si todavía está consciente ese familiar, dígale que dé gracias a Dios por ello, porque todavía Dios puede rescatarlo para tenerlo en su gloria. Porque el que no tiene ya esa posibilidad es aquel que de repente murió en un accidente, o que repentinamente murió y ya no tiene tiempo. Pero aquellos que están enfermos, Dios todavía puede rescatarlos. Solamente tienen que aceptarlo, creer en Él y aceptar esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y los que estamos con vida y todavía el Señor nos tiene en sus caminos, el Espíritu Santo lo necesitamos para llevar a cabo su obra. Bienvenido nuevamente, hermano. Después de haber escuchado los saludos de los hermanos, quiero también recordarles de que este sábado, viernes, sábado y domingo, tendremos nuestro congreso campestre en Tuscahoma, Oklahoma. Así que están invitados todos los hermanos y amigos que nos escuchan y que pueden ir, porque pueden llegar allá, ¿verdad?, con sus medios de transporte, háganlo. Estará muy bonito. Este congreso campestre lo hacemos siempre en primavera y el otro lo hacemos allá en el otoño, en octubre. El invitado para esta ocasión como orador es el doctor Luis Báez, y la temática es alma viviente y espíritu vivificante. Bajo esa temática pues estarán los mensajes siendo presentados. Y este es un congreso que hacemos las iglesias de sostén propio de Oklahoma, Texas y el estado de Florida. El Ministerio del Evangelio Eterno del estado de Florida, del pastor Rafael Pérez, con las iglesias Advenimiento que dirige este servidor, hacemos estos congresos 2 veces por año. Y hoy llegó ya la fecha, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de abril. Las iglesias Advenimiento estarán abiertas por aquellos hermanos que no van a ir al campestre, pero están todos invitados para que vayan y nos gocemos en esta santa convocación que hacemos 2 veces por año. Después de hacer esta invitación, vamos a proceder a la oración. Hermano Carmelo, por favor. Con todo gusto. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por esta nueva oportunidad
este nuevo día en el cual, Señor, nos invita para que sigamos escudriñando su palabra, precisamente en este libro de Hechos, primera parte, en el cual podemos darnos cuenta cómo empezó su iglesia y también sabemos, Señor, cómo va a terminar, porque estamos viviendo privilegiados en estar cumpliendo este designio de estar viviendo en la última iglesia. Ayúdenos, Señor, para que también nosotros nos pongamos en sus manos y podamos ser de bendición donde quiero que usted permita que estemos. Padre Santo, también quédese con aquellos que están afligidos, con aquellos que tienen diferentes necesidades y, Padre, especialmente derrame su Santo Espíritu sobre nosotros y prepárenos para que haga la obra a la cual lo ha mandado. Ayúdenos, Padre, para que en todo momento y en cualquier situación nuestra vida esté conectada con usted y que siendo tomados de su mano podamos recorrer lo que falta de nuestra vida. Amén. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una reunión con un objetivo. Ese es el subtítulo de la lección de hoy. ¿Dónde se reunieron, hermano Tony, los discípulos? ¿Quiénes estaban presentes y qué hicieron? ¿Y qué podemos aprender de este paso? Amén. Vamos a leer ahí mismo en Hechos, capítulo 1, del 12 al 14. Dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con la multitud, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Todos estaban unidos, dice. Todos estaban unidos en un mismo espíritu, en un mismo deseo, orando. Estaban todos en el aposento alto, unánimes en oración. Ahora, si nosotros queremos recibir el Espíritu Santo, debemos de estar en un mismo espíritu, hermanos. Amén. Humillarnos y imitar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Él siempre vio por el necesitado. Hay mucho, Él dijo, siempre van a tener pobres y necesitados entre ustedes, para que pudiéramos manifestar ese amor de Cristo en nosotros, si es que lo tenemos. Por eso mismo debemos de orar al Señor por el Espíritu, pero también hacer esas obras si el Espíritu de Cristo more en nosotros. Y quiero leerles en Colportor Evangélico, es la página 107.4, dice: orar por el Espíritu Santo. Debemos orar por el derramamiento del Espíritu Santo con tanto ahínco como lo hicieron los discípulos en el día del Pentecostés. Me imagino yo cómo estaban ellos. Ya leímos que cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, dice que quedó con ellos como si estuviera con ellos. La presencia del Señor seguía con ellos. Ahora aquí están unánimes, orando por el Espíritu Santo que se les había prometido, con ahínco. Dice, si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, nosotros lo necesitamos más hoy día. La oscuridad moral, cual paño mortuorio, cubre la tierra. Toda clase de falsas doctrinas, herejías y engaños satánicos están desviando las mentes de los hombres. Sin el Espíritu y el poder de Dios, trabajaremos en vano por presentar la verdad. Necesitamos la guía del Espíritu Santo, pero muy poco oramos por el Espíritu Santo. Ellos estaban unánimes, en un mismo espíritu, ya no había diferencia entre ellos. La palabra de Dios nos dice incluso que tenían todas las cosas en comunes. Nadie decía, esto no lo puedes agarrar porque es mío. No, todos se gozaban en poder ayudar al otro. Necesitamos de ese amor, hermanos. Y esto no es nada más palabra, eso es la lección de escuela sabática, y eso pues ahí se dice, pero vamos a vivir la vida igual
No, tiene que haber un cambio, hermanos. No cabe duda de que el propósito de la reunión era para esperar el cumplimiento de la promesa que el Señor había dado con respecto al Espíritu Santo. No se fueron a otros lugares, sino a esperar esa promesa. Estaba cerca de donde Jesús había ascendido, pues dice que la distancia era como de un día de reposo. En otras palabras, aproximadamente unos, según los expertos, esta distancia como de un día de reposo equivalía a un poco más de 1 kilómetro. No estaba lejos el Monte de los Olivos de este aposento alto. El aposento alto tampoco estaba en el templo, era una casa particular donde ellos habían decidido juntarse para perseverar en la oración y en esto de ser unánimes, de estar unidos. Ya quedó a un lado la rivalidad. Qué ambiente, hermanos, más propicio para que la promesa se cumpla. Pero como dice, ¿qué podemos aprender de esto nosotros, hermano Carmelo, según el don profético? Dice aquí en los Hechos de los Apóstoles, página 29 y 30, lo que la sierva del Señor dice. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Aquí, hermanos, pues sabemos, ¿verdad?, que la preparación es necesaria, que necesitamos permitir que el Señor escudriñe nuestros corazones, aunque Él los conoce, pero nos da ese poder para que nos demos cuenta nuestra condición y podamos, así como los discípulos. Ustedes saben que en todo el ministerio de Jesús estos discípulos muchas cosas no entendían y la mayor de todas, que tenían rivalidades entre ellos mismos, de unos con otros. Entonces todas esas cosas se tenían que aclarar, se tenían que poner, ¿verdad?, para que el Señor trabajara con ellos, así como nosotros también hoy en día, hermanos. Hasta parece adrede, ¿verdad?, como que todos padecemos del mismo mal, de eso, de la crítica, de la murmuración de unos con los otros, de que porque aquel ya lo pusieron en una posición más alta, de que aún no solamente en la iglesia, a veces hasta en el trabajo también nos ponemos así, ¿verdad? Y hermanos, nosotros como discípulos del Señor, como cristianos, nosotros debemos de llevar ese nombre en alto. Estos discípulos, el nombre, ¿verdad?, quería decir mucho. Discípulos, en aquel tiempo le llamaban los del camino, pero ya en el tiempo de Pablo, cuando él visitó se les empezó a llamar cristianos, precisamente en la iglesia de Antioquía. Pero aquí vemos, hermanos, que nosotros, desde que el momento que el Señor nos ha rescatado, desde ese momento tenemos un privilegio, pero una responsabilidad bien grande, de poder manifestar ante los que nos rodean de verdad que Cristo mora en nosotros. Así es que, hermanos, la preparación es necesaria, y más en este tiempo que vivimos, en la cual podemos ver que mucha gente de alrededor está viendo, ¿verdad?, qué diferencia tenemos nosotros para con ellos. Y, hermanos, una diferencia bien grande, que nosotros, que Cristo more en nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu, y que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros, para cual nos va a ser idóneos para aquel día cuando Jesús venga. Interesante que en esa reunión ellos comenzaron a acordarse
de las palabras que Jesús les había dicho mientras estuvo con ellos. Dice que esas palabras venían a su mente, las recordaban y entendieron ahora, dice, su significado. Ahora ellos sabían verdaderamente lo que Jesús les quiso decir, y esas verdades que habían olvidado fueron traídas de nuevo a la memoria. Hermanos, todo estaba el ambiente idóneo para que el Espíritu Santo se derramara. Ojalá nosotros también, hermanos, Amén. busquemos ese ambiente, Amén. ese ambiente de paz, de armonía, ese ambiente de tranquilidad, de estar en armonía con el Señor primeramente y luego con nuestros semejantes. Estamos nosotros hablando mucho de los eventos finales, estamos hablando mucho de que esto pronto se va a acabar, que Cristo viene, pero no estamos hablando de esto, de este ambiente que es necesario que prevalezca en el pueblo de Dios. Amén. Para que el Espíritu Santo sea derramado. Hermanos, este es el ambiente que debe existir, y cuando se evalúa los contenidos de los mensajes, cuando se evalúa de los eventos y acontecimientos que se habla, pues, hermanos, hay que ser sinceros, esto no se está enfatizando. Y por ahí se está hablando demasiado del nuevo orden mundial, se está hablando demasiado de las vacunas y de todo lo que está haciendo el papado, pero esto, hermanos, no se está hablando mucho de cómo debe estar el pueblo de Dios para que sea henchido de poder y recibir el Espíritu Santo. Amén. Aquí nosotros vemos que las reuniones deben tener este objetivo. Cuando nos congregamos los miércoles, o los martes, o los sábados, no debemos olvidarnos, hermanos, de este punto, de que estemos juntos, unánimes, en armonía, en oración, rogando porque la promesa se cumpla. Si lo hacemos, creo, hermanos, que venga lo que venga, no tendremos ningún temor de nada. Ojalá que lo podamos entender. Vamos entonces a ver una decisión que se tomó ya posteriormente por la iglesia primitiva, compuesta ahora por 120 creyentes. Esa decisión que se tomó ahí, según el don profético, porque vemos que no fue, pues, digamos, el método correcto que debemos nosotros implementar. Vamos a ver la decisión que se tomó. Hermano Tony, por favor. Vamos a leer Hechos, capítulo 1, del 15 al 26. Y dice así: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que se perdieron, de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que todo hombre, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con
los 11 apóstoles. Bueno, lo que hicieron es que faltaba un apóstol, que era Judas Iscariote. Entonces dijeron, estamos incompletos, pero necesitamos uno. Y me imagino hubo ese concilio, entre ellos se reunieron y dijeron, bueno, vamos a echar suertes, pedirle al Señor que Él escoja el que ha de ser el que testifique junto con nosotros, para seguir siendo 12, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Ahora, ¿por qué esta manera no es la correcta? Bueno, porque aquí mismo, en Hechos más adelante, tal vez vamos a ver como cuando se escoge a los diáconos, no se echa suertes, sino que se dice, escojamos de entre los hermanos a varones llenos del Espíritu Santo. Esa era. Léalo, hermano, Hechos 6:3. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Sí, esa era la manera, y hoy en día se debería de hacer lo mismo, ver a aquellos hermanos que se esfuerzan, que luchan, que no les importa frío, calor, llueva o truene, están siempre dispuestos a servir al Señor y dan testimonio en su casa, en la iglesia y aún fuera de ella. Se da testimonio de que son hombres que están buscando a Dios, están sirviendo a Dios. Cuando se pone a estos hombres y van nuevas personas a la iglesia, asisten, estas nuevas personas que llegan son tocadas para bien, porque ven la conducta de estos siervos, de estos hermanos. Pero si es por amistad, porque nos cae bien o porque tiene más amigos y lo señalan por eso tampoco no es correcto, Dios no lo acepta. Tiene que llenar estas cualidades, ser lleno del Espíritu Santo y dar testimonio de que ama al Señor y le sirve. Bueno, esto que hicieron es presentado como algo que como iglesia recién están empezando y consideran que aparte de orar, pues las suertes también van a jugar un papel importante según ellos. Pero ya vamos a ver en el don de profecía por qué es, y por lo que ya leyó el hermano Tony, es que el método de echar suertes no era el mejor. Antes de que lea el hermano Carmelo, discúlpeme, de lo de el don de profecía, quería leer lo que Pablo menciona en Gálatas 1:1, hermanos. Y yo pienso que esta era la manera por la o es el por qué Dios no habló y no escogió luego a uno. Porque Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo reconoce que él era apóstol escogido por Dios mismo. Amén. Yo creo que él era el que iba a ocupar ese lugar. Y otra cosita, ¿verdad? Lo que dice el versículo 20, donde dice que estaba escrito en el libro de los Salmos, esa elección que se tenía que hacer de ese otro, porque lo dice ahí en el Salmo 109:8, donde dice tome otro su obispado o su oficio. Entonces, todo eso ya el Señor por medio de su Santo Espíritu ya lo venía llevando a cabo, y aquí lo podemos ver en este Salmo. Ok, hermano Carmelo, entonces, ¿por qué razón es que el método de echar suertes no es el mejor método cuando se trata de buscar líderes para la obra de Dios? Bueno, aquí lo vamos a encontrar en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 236. Dice, cada miembro de la Iglesia tiene voz para elegir los dirigentes de ella. Que nadie sea alejado de los principios sólidos y razonables que Dios ha establecido para guiar a su pueblo.
y que nadie confíe para su dirección en métodos tales como arrojar una moneda. Tal conducta resulta muy agradable para el enemigo de las almas, porque él trabaja para controlar la moneda y así lleva a cabo sus planes mediante sus instrumentos. Que nadie sea engañado con tanta facilidad, ni inducido a confiar en semejante prueba. Que nadie rebaje su experiencia al recurrir a métodos indignos para encontrar dirección en cuestiones importantes relacionadas con la obra de Dios. Y aquí sigue diciendo, leed vuestras Biblias con mucha oración, no procuréis humillar a otros, sino humillaos delante de Dios y trataos con bondad unos a otros. El echar suertes para elegir a los dirigentes de la iglesia no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Llámese a hombres de responsabilidad para elegir a los dirigentes de la iglesia. Por eso, ¿verdad? Aquí se leyó Hechos 6, donde, ¿verdad?, las mismas hermanos eligieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Así también, hermanos, nosotros reconocemos hoy en día que así debe de ser el método para los puestos que se van a llevar. Pero, como dije, ¿verdad?, lastimosamente, hasta parece adrede, lo hacemos de manera de provecho, porque bueno, pues este lo hace muy bien y lo hizo el año pasado muy bien, pues vamos a seguirlo poniendo, pero no le damos oportunidad a otras personas que también están capacitadas y que también, ¿verdad?, ellos lo podrían hacer bien. Así es que nosotros, como dice aquí, que nadie confíe para su dirección en métodos tales como arrojar una moneda. El arrojar una moneda, ¿verdad? Eso me recuerdo yo cuando yo estaba chiquillo de 8 o 10 años, que así lo hacíamos, ¿verdad? Aventábamos monedas. Bueno, para que vamos a ver quién es el primero, tú o yo, vamos a aventar una moneda. Y eso, hermanos, pues no, ¿verdad? Eso es un método no muy seguro, como lo dice aquí la sierva del Señor. Dice que el enemigo de las almas trabaja para controlar la moneda y así lleva a cabo sus planes mediante sus instrumentos. Qué tremendo. Tiran la moneda y ahí trabaja el enemigo para controla que se lleve a cabo según él. Nosotros vemos entonces, hermanos, que es la oración, es el estar en armonía con el Señor, buscando de corazón sabiduría para cuando se trata de elecciones, y no el método que se implementó al principio, pero que no era lo mejor, era como un hábito que hacían en aquel tiempo, pero que de acuerdo a la luz revelada y de acuerdo a lo que hicieron después con los diáconos, pues era mejor la oración, pidiendo la dirección del Señor. Sí, pastor, y Satanás sabe, nos conoce, te conoce a ti bien, me conoce bien a mí, a todos los que estamos. Satanás nos conoce bien y de esa manera puede entrampar. Si se echa un volado, a lo mejor Satanás hace como lo acaba de leer, que esa moneda caiga a favor de aquella persona. Y miren, esto dice en Consejos para la Iglesia, la página 212, párrafo 4. Dice, Satanás sabe exactamente con qué elementos trabaja. Él los conoce bien, sabe con qué elementos trabaja. Si no estamos consagrados a Dios, vamos a hacer lo que Él quiera. Luego dice, y despliega su sabiduría infernal en diversos ardides para entrampar las almas y llevarlas a la ruina. No, y otra cosa muy seria, hermano, la obra del Señor es sagrada. No tenemos que tomar las cosas a la ligera, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Claro. Bueno, hermanos, aquí creo que los hermanos han dado ejemplos específicos de cosas que se hacen mal a veces, y estamos viendo que es mejor la oración, es mejor pedir la dirección del Señor. Amén. Cuando se trata de elegir personas que van a llevar adelante la misión. Amén. Bueno, aquí el elegido fue Matías, ¿verdad?, para sustituir a Judas. Qué privilegio para Matías, porque finalmente allá en aquel muro de las 12 piedras de la Nueva Jerusalén, pues bueno, ahí va a estar el nombre de Matías, aunque algunos andan diciendo de que ya no se sabe cuál va a ser, si el de Pablo o el de Matías, pero aquí Matías fue, hermano, el que ocupó el número 12 de los apóstoles. De todas formas, el privilegio de trabajar para Dios, eso es algo que pues Matías
lo ocupó a partir de aquel momento, y Dios también lo usó también a Matías para una misión especial. Bueno, hermano, vamos a orar y a pedir a Dios que nos ayude a hacer las cosas bien cuando se trata de escoger líderes para su obra. Amén. Padre nuestro que esté en el cielo, cuando estos sus siervos escogieron al sustituto de Judas, no cabe duda que también antes habían estado buscando que no fuera eso el resultado de una amistad, una política o algo, Señor, que les conviniera a ellos, sino que habían estado, Señor, orando, pidiendo que tú les bendijeras, habían buscado, Señor, la dirección tuya, pero luego allí también, Padre, después de orar, hacen eso, que pues ya no sería necesario, pero así te lo dijeron. Se ve, Padre, que luego aprenden, y es porque el Espíritu Santo obra en las personas que deben ser escogidas, y así, Señor, lo hacen con los diáconos. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a nosotros, para que a la hora de escoger personas para que te sirvan, prevalezca, Señor, el si están o no siendo guiadas por el Espíritu. Amén. Y es que se nota, Señor, los frutos del Espíritu se ven en las personas. Y Padre, te pedimos que nos ayudes para que eso sea lo que tengamos en mente cuando se trate de escoger a alguien. Si los frutos del Espíritu se miran en esta persona, si el Espíritu Santo se ve que está con él o con ella, Padre, si esto es lo que tomamos en cuenta, haremos elecciones sabias de siervos y siervas para tu causa. Pedimos sabidurías para que la próxima vez que nos toque pensar en alguien, tomemos en cuenta esto. Y ayúdanos, Señor, de cara a la unción del Espíritu Santo en forma de lluvia tardía, a tomar en cuenta lo que los discípulos hicieron, el perseverar unánimes, el estar juntos, sin rivalidades, el estar perseverando en la oración. Ayúdanos, Señor, a hacer esto así cada vez. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, amén. Casa